En septiembre de 1942, Adolf Hitler convocó a su jefe del Estado Mayor al cuartel general de la Guarida del Lobo. No era una reunión de planificación, no era una consulta estratégica, era una ejecución. No una ejecución con bala, eso habría sido demasiado limpio, demasiado directo para lo que Hitler tenía en mente. Era algo más calculado, más personal. Franz Halder, el general que había dirigido la planificación militar de las mayores victorias del Tercer Reich, el hombre que había diseñado sobre el mapa la conquista de Francia, que había coordinado hasta el último detalle la invasión más grande de la historia, que había pasado 4 años construyendo y sosteniendo la máquina de guerra más eficaz que el mundo moderno había visto jamás, fue llamado al despacho privado de Hitler y despedido en menos de 10 minutos, sin ceremonia, sin reconocimiento formal, sin las palabras que, según cualquier código militar que Halder hubiera conocido a lo largo de 40 años de servicio, se le dicen a un hombre que ha entregado su vida a su país. Hitler lo miró, le dijo que ya no lo necesitaba y le indicó la puerta. Halder recogió sus cosas, salió del cuartel general y se fue a su casa. Lo que la mayoría de los libros de historia cuentan sobre ese momento es que fue una destitución más en la larga lista de generales que Hitler fue eliminando a medida que la guerra se torcía. Un conflicto de egos, una diferencia estratégica que llegó demasiado lejos. El tipo de ruptura que ocurre cuando un líder con demasiado poder decide que ya no tolera a alguien que le lleva la contraria. Pero esa versión omite algo fundamental. Omite que Franz Halder no fue destituido porque estuviera equivocado. Fue destituido porque tenía razón, porque había tenido razón desde el principio, porque había documentado esa razón con una precisión casi clínica, en informes, en reuniones, en conversaciones directas con Hitler, donde le había dicho exactamente lo que iba a ocurrir, y lo que iba a ocurrir había ocurrido, puntualmente, sin excepción. Y porque para Adolf Hitler, un hombre que tiene razón cuando tú necesitas que esté equivocado, no es un activo, es una amenaza. Esa destitución en septiembre de 1942 fue solo el primer intento de Hitler de destruir a Franz Halder. El segundo fue considerablemente más brutal. Para entender por qué la relación entre Hitler y Halder terminó de esa manera, es necesario entender primero qué tipo de hombre era Franz Halder y por qué su presencia dentro del alto mando alemán era, desde el primer día, una contradicción estructural con la forma en que Hitler ejercía el poder. Halder había nacido en 1884 en el seno de una familia militar bávara con generaciones de servicio al Estado. No era un improvisado, no era un oportunista que había ascendido aprovechando el caos político de los años 30. Era el producto de décadas de formación en la tradición prusiana del Estado Mayor, una tradición que consideraba que la guerra era ante todo un problema matemático, que las emociones eran el enemigo del juicio y que un general que no podía sostener sus decisiones con números precisos no merecía el rango que llevaba en el uniforme. Esa formación lo hacía extraordinariamente eficaz y extraordinariamente incómodo para Hitler, porque Hitler tomaba decisiones de manera fundamentalmente diferente, no a partir de análisis, sino a partir de intuición, no a partir de números, sino a partir de una convicción casi mística sobre su propio destino y el destino de Alemania. Había ganado apuestas que ningún estratega convencional habría tomado: la remilitarización del Rin, la anexión de Austria, los Sudetes, la caída de Francia en 6 semanas, y cada victoria había reforzado su certeza de que su instinto
valía más que cualquier análisis que sus generales pudieran presentarle. Halder había observado ese patrón desde dentro, lo había documentado y había llegado a una conclusión que anotó en su diario con la misma sequedad con que habría registrado la posición de una división en el mapa. Hitler era impredecible de una manera que hacía imposible planificar a largo plazo. No porque fuera brillante, aunque en ocasiones lo era, sino porque su proceso de decisión no respondía a ninguna lógica que pudiera anticiparse o corregirse. Era un sistema cerrado, alimentado por sus propios éxitos anteriores, impermeabilizado contra cualquier información que contradijera la narrativa que había construido sobre sí mismo. Halder lo sabía desde 1938, lo escribió y siguió sirviendo. Esa decisión, seguir dentro de un sistema que sabía que era profundamente defectuoso, es lo que hace que la historia de Franz Halder sea algo más que la historia de un general destituido. Es la historia de un hombre que eligió documentar el desastre desde adentro y que no calculó bien el precio que eso tendría. En el verano de 1941, la Operación Barbarroja llevaba semanas en marcha y los partes de guerra que llegaban al cuartel general alemán eran, sobre el papel, extraordinarios. Divisiones enteras del Ejército Rojo encerradas y destruidas en bolsas de miles de hombres. Ciudades cayendo en días. Columnas blindadas avanzando hacia el este a una velocidad que hacía que los mapas quedaran obsoletos antes de que los cartógrafos pudieran actualizarlos. Hitler recorría la sala de situación con la energía de un hombre que está viendo confirmarse cada cosa que había prometido. Sus generales asentían, sus asesores tomaban notas. El ambiente en la guarida del lobo era el de una victoria que todavía no había terminado, pero que ya se sentía inevitable. Franz Halder miraba esos mismos mapas y veía algo completamente distinto. Veía que cada vez que Alemania destruía 12 divisiones soviéticas, los informes de inteligencia registraban la aparición de 12 más. Veía que las líneas de suministro alemanas se extendían hacia el este a un ritmo que las hacía cada vez más vulnerables y más difíciles de sostener. Veía que el verano avanzaba y que los depósitos de combustible en el frente no alcanzarían para mantener el ritmo de avance hasta el invierno. Y veía, sobre todo, los números de producción industrial soviética que sus servicios de inteligencia habían conseguido recopilar. Números que demostraban con una claridad que no admitía interpretación que la Unión Soviética tenía una capacidad de reposición de hombres y materiales que Alemania simplemente no podía igualar en una guerra larga. Preparó un informe. Lo documentó con la precisión que lo caracterizaba. Cifras exactas, proyecciones verificables, conclusiones que se derivaban directamente de los datos sin margen para la ambigüedad. Y lo presentó a Hitler en una reunión del Estado Mayor. Lo que ocurrió en esa sala quedó registrado en el diario de Halder con una economía de palabras que hace que la escena sea todavía más perturbadora décadas después de que ocurrió. Hitler escuchó los números en silencio durante los primeros minutos. Luego comenzó a moverse. Luego su voz subió de tono. Y entonces, frente a todos los oficiales presentes en la sala, perdió completamente el control. Se levantó de la silla, se acercó a Halder, le gritó que era un idiota, que los rusos estaban prácticamente muertos, que los números que presentaba eran la fantasía derrotista de un general sin coraje que no era capaz de ver la victoria que tenía delante de sus ojos. Los testigos presentes recordarían después que en ese momento pensaron que Hitler iba a golpearlo físicamente. Tenía los puños apretados, su cara había perdido cualquier expresión
que no fuera furia pura. Halder no se movió, no respondió. Esperó a que Hitler terminara, y cuando salió de esa reunión, abrió su diario, escribió la fecha, la hora, y transcribió exactamente lo que Hitler había dicho, porque los números no cambian cuando alguien grita. Y en ese momento, mientras Hitler celebraba victorias en el mapa, los números de Halder ya estaban señalando hacia un lugar llamado Stalingrado. Durante los meses siguientes al verano de 1941, la relación entre Hitler y Halder se deterioró con una velocidad que el resto del alto mando observaba en silencio, sin intervenir, con la prudencia de hombres que habían aprendido que tomar partido en ese tipo de conflicto era una forma eficaz de destruir una carrera. No era solo una disputa estratégica, era algo más profundo y más personal. Hitler había desarrollado hacia Halder una hostilidad específica, la hostilidad que se siente hacia alguien que tiene razón en el momento exacto en que tú necesitas que esté equivocado. Cada reunión se convertía en un ejercicio de tensión creciente. Cada informe que Halder presentaba era recibido con una suspicacia que iba más allá del desacuerdo profesional. Cuando Halder señalaba que las bajas alemanas en el frente oriental superaban la capacidad de reposición del ejército, Hitler lo acusaba de manipular las cifras para justificar su pesimismo. Cuando Halder advertía que los soviéticos estaban reorganizando sus líneas de producción más allá de los Urales, fuera del alcance de la aviación alemana, Hitler respondía que esa información era propaganda enemiga, diseñada para desmoralizar al mando. Cuando Halder documentaba que el ritmo de avance alemán era insostenible sin una consolidación logística que llevaría meses, Hitler firmaba nuevas órdenes de ofensiva como si los números que Halder presentaba simplemente no existieran. Y cada vez que los números de Halder se confirmaban en el campo de batalla, cada vez que una predicción se convertía en un parte de bajas, en una posición perdida, en una división encerrada sin suministros, Hitler encontraba la manera de atribuir el problema a la incompetencia de sus generales, nunca a sus propias decisiones, nunca a los análisis que Halder había presentado semanas o meses antes. En agosto de 1942, Halder presentó su evaluación de la operación en curso hacia Stalingrado y el Cáucaso. El documento era claro hasta el punto de ser incómodo. Atacar simultáneamente dos objetivos estratégicos en direcciones divergentes, con líneas de suministro que ya estaban al límite y con un ejército que había acumulado pérdidas que no habían sido repuestas completamente, era un error que dividiría las fuerzas alemanas más allá de su capacidad de sostenimiento. Si los soviéticos conseguían estabilizar su defensa en cualquiera de los dos frentes y lanzar un contraataque coordinado, el flanco alemán quedaría expuesto de una manera que podría ser catastrófica. Hitler leyó el informe, lo descartó, y el 24 de septiembre de 1942 llamó a Halder a su despacho y lo destituyó, diciéndole que necesitaba generales con fe en la victoria nacionalsocialista, no analistas con tablas de números y ningún instinto para la guerra real. Halder recogió sus pertenencias y salió. Exactamente 73 días después, el Ejército Rojo lanzó la Operación Urano. En menos de 4 días, 330.000 soldados alemanes del Sexto Ejército quedaron completamente encerrados en Stalingrado, sin posibilidad de escape, sin suministros suficientes. En el inicio del invierno ruso, era exactamente lo que Halder había predicho. Cada número, cada advertencia, cada informe que Hitler
había descartado con furia o con desprecio, estaba ahora escrito no en papel, sino en el terreno congelado alrededor de una ciudad soviética, en forma de 200.000 soldados alemanes que no volverían a casa. Halder lo supo desde su retiro forzado. No dijo nada públicamente, no podía, pero lo escribió en su diario. Durante casi 2 años, Franz Halder vivió en un retiro forzado que era, en todos los sentidos que importaban, una forma de invisibilidad calculada, sin mando, sin función oficial, sin acceso a los mapas y los informes que habían sido el centro de su vida profesional durante 4 décadas. Observando desde la distancia cómo cada una de sus predicciones se convertía en titular de guerra. Stalingrado cayó en febrero de 1943. El Sexto Ejército, lo que quedaba de él, se rindió en el frío. Kursk, el mayor choque de blindados de la historia, terminó en julio de 1943 con una derrota alemana que cerró definitivamente la posibilidad de recuperar la iniciativa estratégica en el este. En septiembre de ese mismo año, los aliados desembarcaron en Italia. En junio de 1944, desembarcaron en Normandía. Las flechas en los mapas del alto mando alemán, que durante años habían apuntado hacia el este y el oeste como símbolo de expansión, ahora apuntaban todas hacia el interior de Alemania. Halder seguía escribiendo en su diario. Y entonces, el 20 de julio de 1944, un maletín con explosivos detonó en la sala de conferencias de la guarida del Lobo. El atentado contra Hitler falló por márgenes que los conspiradores no pudieron controlar. Una mesa de madera maciza que absorbió parte de la onda expansiva, una ventana abierta que disipó la presión, la posición exacta de Hitler en el momento de la explosión. Hitler sobrevivió con heridas menores, y en las horas que siguieron, mientras los conspiradores eran cazados uno por uno en Berlín, comenzó lo que sus propios asistentes describirían después como una purga de una velocidad e intensidad que superaba cualquier cosa que hubieran visto antes. Listas de nombres llegaban al despacho de Hitler, listas que salían firmadas. La Gestapo trabajaba sin descanso, interrogando a los detenidos, extrayendo nuevos nombres, construyendo una red de conexiones que se expandía en todas direcciones desde el centro del atentado hacia los márgenes del alto mando alemán. El 23 de julio de 1944, 3 días después del atentado, llamaron a la puerta de la casa de Franz Halder. Halder no había participado en el atentado del 20 de julio. No era parte de ese grupo, no había sido consultado, no tenía conocimiento previo de los planes específicos. Pero las interrogaciones a los detenidos habían sacado a la superficie algo que Hitler llevaba años sospechando, que Halder había estado involucrado en planes anteriores para remover a Hitler del poder. Planes que se remontaban a 1938, cuando un grupo de generales había organizado un golpe que nunca llegó a ejecutarse porque Chamberlain firmó los acuerdos de Múnich y la justificación política para actuar desapareció de un día para otro. Planes que Halder, con la misma meticulosidad con que documentaba todo, había registrado parcialmente en sus propios papeles. Para Hitler, eso era más que suficiente. Halder fue arrestado, procesado sumariamente y enviado al campo de concentración de Flossenbürg. Semanas después, fue trasladado a Dachau. Su esposa Gertrude, cuando le comunicaron el arresto, tomó una decisión que los registros del campo documentan con una sola línea: eligió acompañarlo. Las autoridades del campo, por razones que nunca quedaron del todo claras, lo permitieron. El arquitecto intelectual de las mayores victorias militares del Tercer Reich
dormía ahora en un barracón a pocos kilómetros de Múnich, esperando una ejecución que podía llegar cualquier mañana sin previo aviso. Lo que ninguno de los dos sabía era cuánto tiempo les quedaba. En abril de 1945, el Tercer Reich se estaba desintegrando en tiempo real. Los ejércitos soviéticos avanzaban desde el este hacia Berlín a un ritmo que ya no admitía ninguna interpretación optimista. Los aliados occidentales habían cruzado el Rin y avanzaban hacia el interior de Alemania desde el oeste. Las ciudades alemanas ardían. Los refugiados llenaban las carreteras. El aparato administrativo del Estado más poderoso de Europa, construido durante 12 años con una precisión burocrática que había sido su orgullo y su instrumento de terror, se estaba fragmentando en miles de piezas que ya no respondían a ningún centro. Y en ese caos final, alguien dentro del sistema tomó una decisión que salvaría la vida de Franz Halder. Un grupo de prisioneros de alto valor, generales, políticos, diplomáticos, figuras que el régimen consideraba que podían tener utilidad como moneda de negociación en los últimos días, fueron sacados de Dachau y trasladados hacia los Alpes tiroleses. La lógica era la de un régimen que todavía no había aceptado completamente que no había nada que negociar, que todavía creía o fingía creer que figuras de suficiente peso podrían servir para arrancar algún tipo de acuerdo que suavizara la derrota inevitable. Halder estaba en ese grupo, su esposa también. Viajaron hacia el sur mientras Alemania colapsaba a su alrededor. Y el 5 de mayo de 1945, en un hotel en los Alpes tiroleses, tropas americanas llegaron y los liberaron. Franz Halder salió caminando. Había sobrevivido a Hitler, había sobrevivido a la guerra, había sobrevivido a 2 intentos del régimen que había servido durante años de borrarlo del mapa. Primero, con una destitución diseñada para humillarlo. Después, con un arresto que había tenido todas las condiciones para terminar en una ejecución sumaria en el patio de un campo de concentración. En los años que siguieron, Halder hizo algo que ningún otro general alemán de su rango haría con la misma extensión ni con la misma sistematicidad. Se sentó, abrió sus diarios y comenzó a trabajar con historiadores y con el ejército americano para documentar lo que había ocurrido. Sus análisis de la campaña del Este, sus reconstrucciones de las decisiones estratégicas de Hitler, sus evaluaciones de los momentos en que la guerra pudo haber tomado un rumbo diferente, se convirtieron en material de referencia fundamental para comprender cómo el Tercer Reich había funcionado desde adentro. Vivió hasta 1972. Murió a los 87 años en Baviera, el mismo estado donde había nacido. Pero hay una pregunta que sus diarios, con toda su precisión y toda su extensión, no responden de manera satisfactoria. Si Halder sabía desde 1938 que Hitler era un peligro para Alemania, si lo documentó, si participó en planes para removerlo del poder que nunca ejecutó, si pasó 4 años construyendo la maquinaria militar que hacía posibles las decisiones que él mismo consideraba erróneas o criminales, ¿por qué siguió? ¿Por qué un hombre que llevaba en el bolsillo, literalmente, un registro de la destrucción de su país, continuó presentándose cada mañana a su puesto, firmando las órdenes, coordinando las operaciones, sosteniendo con su competencia profesional un sistema que su propio juicio le decía que era una catástrofe? No hay una respuesta simple, y esa ausencia de respuesta simple es exactamente lo que hace que la historia de Franz Halder sea diferente a casi cualquier otra historia de la Segunda Guerra Mundial. No es la historia de un héroe, no es la historia de un villano, es la historia de un hombre
que eligió documentar el desastre desde adentro, que pagó un precio enorme por esa elección y que al final sobrevivió para contarlo. Mientras que el hombre que intentó destruirlo 2 veces, no. Si llegaste hasta aquí, dinos en los comentarios qué piensas. ¿Fue Halder un hombre de honor atrapado en un sistema imposible? ¿O fue un cómplice que eligió mirar hacia otro lado mientras podía actuar? No hay respuesta correcta, pero nos interesa la tuya. Y si quieres seguir explorando estas historias, ya sabes lo que significa para el canal. Suscríbete para no perderte el próximo video.